Hola, este es el segundo vídeo de la serie de vídeos de mi canal que se llama Pequeñas cosas que aprendo estudiando biología o Ale flipando con la vida, en la que os cuento distintas cosas que voy aprendiendo, investigando, que me interesan un montón y que creo que compartiéndolas a lo mejor puedo transmitir un poco de la pasión que siento por la ciencia y por la curiosidad y el aprender. Espero que os guste muchísimo. Vale, si no conocéis la fosa de las Marianas, por favor buscadla en internet. Es la zona más profunda de los océanos que conocemos en el mundo. Alcanza una profundidad de 11.034 metros. O sea, pensad en eso, es mucho más profunda que la altura del Everest. O sea, si pusiésemos el Everest en la base de la fosa de las Marianas, aún así no llegaría al nivel del mar. Le faltarían unos cuantos kilómetros para llegar al nivel del mar. Lo que me alucina es imaginarme todo lo que puede haber allí. Y también lo que no puede haber, porque obviamente los seres vivos que hay allí serán muy diferentes a los que conocemos en la superficie, por falta de nutrientes, falta de luz solar. Pero tiene que haber tantas cosas, o al menos ser tan distinto, y me imagino la oscuridad y el sonido que debe haber ahí abajo. Si queréis buscar la fauna que posiblemente vive en esas fosas, buscad en internet fauna abisal o peces abisales y os van a salir pues estos famosos peces que ya conocéis, por ejemplo, que sé que a la mayoría de la gente le darán bastante miedo. Bueno, a mí me dan miedo, vamos, y yo si me encontrase eso sé que me daría miedo, pero aún así me parecen increíbles. En esos lugares obviamente juega un papel fundamental la bioluminiscencia porque están en la oscuridad absoluta y me parece de las cosas más maravillosas de la naturaleza que organismos por adaptación generen bioluminiscencia. Me da un poco de pena porque les llaman monstruos a estos peces. O sea, en mis apuntes les llaman monstruos adopelágicos. Juro. Con lo guays que son. Voy a contar algo muy básico, pero que creo que no mucha gente sabe. ¿Por qué creéis que los océanos tienen colores azulados, los ríos, los mares, pero sobre todo los océanos, que son muy grandes? Creo que la respuesta más común suele ser, pues por el cielo, porque reflejan el color del cielo. Pero no es por eso. Es porque el agua en grandes cantidades empieza a tener tonos azulados. ¿Y a qué se debe esto? No sé si habéis estudiado alguna vez en física y química o estudiando por vosotras mismas el espectro de luz visible del Sol y también cómo eso se refleja en los colores de la Tierra. Es decir, que hay unas moléculas que absorben ciertas partes del espectro y que reflejan las que no absorben. En el caso de la molécula de agua, del H2O, absorbe todos los colores del espectro de luz visible excepto los rangos de tonos azulados. Lo que no absorbe es lo que refleja. Entonces el agua empieza a reflejar los tonos azulados y en grandes cantidades se puede percibir y por eso los océanos son azules. Estoy estudiando en química distintos compuestos orgánicos y ahora mismo estoy estudiando los tioles, que son unos compuestos que tienen azufre y que huelen muchísimo y son los responsables del olor de las mofetas, del ajo, de la cebolla. Y aparte de eso, lo que quería decir es que si tenéis o habéis tenido alguna vez cocinas de butano, yo hasta hace nada tenía una, sabéis que el gas cuando hay algún escape huele. El caso es que el butano es inolor, no tiene ningún olor y entonces lo que hacen es añadirle un tiol, en concreto el etanotiol, al butano para que en el caso de que haya un escape huela y te des cuenta, porque si no te podrías morir por el butano. Pero el butano en sí no huele, es porque le añaden eso. Bueno, aquí estoy una vez más alucinando con las homologías de los seres vivos. Estoy estudiando evidencias de la evolución y esta es una de las más fuertes porque al estudiar morfología comparada te das cuenta de que hay muchísimos huesos que no deberían estar ahí o que están ahí pero que se asemejan mucho a los huesos de otros seres vivos que te demuestra que tienen un origen común. Y entonces ahora está estudiando, por ejemplo, que hay muchísimos animales, anfibios, aves, mamíferos que provienen de tetrápodos, en concreto de los anfibios laberintodontos. Ese organismo ya tenía esa estructura básica, que consiste en unas extremidades en las que hay alrededor de unos 5 dedos, a veces hay organismos como aves que han perdido alguno de los dedos, pero incluso en animales como las ballenas, aunque tú no veas dedos, están ahí los huesos bajo la aleta. Y luego también estudia, por ejemplo, que
todos tienen un primer hueso aquí, el húmero, y luego otros 2 huesos aquí, ya sea una ballena, un murciélago, un ser humano o un ave. Y luego también las homologías estudian los órganos y las estructuras vestigiales, que son estructuras que en un momento tuvieron su utilidad, pero se han quedado como herencia en estos organismos actuales y ya no les sirven para nada, como en el ser humano las muelas del juicio, que antes, al tener nosotros una mandíbula más grande, tenían sentido, pero ahora incluso nos las tienen que quitar. Y eso se puede ver también, por ejemplo, en las ballenas y las serpientes, que también proceden de tetrápodos, que pensad eso, ¿vale? Una ballena procediendo de un tetrápodo, que es un animal con 4 extremidades, y también una serpiente procediendo de un tetrápodo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, claro, en las ballenas solo vemos unas extremidades y las partes, la de atrás, ya no están. Y en las serpientes no vemos ninguna extremidad porque han perdido todas. Pero luego te vas a los huesos y ves que la ballena tiene esa primera extremidad, pero aquí tiene la parte de la cadera en la que se anclaría la extremidad posterior. Y las serpientes también lo tienen, aunque no lo veamos. ¡Wow! Y el caso es que, por ejemplo, con lo de el hueso aquí y los 2 aquí, realmente dice: un ingeniero encargado de diseñar una estructura para nadar o caminar no hubiera usado seguramente el mismo plan estructural para ambas acciones. En cambio sucede. El otro día estábamos en clase hablando de los ecosistemas, de lo complejos que suelen ser, de la cantidad de interacciones que suele haber en cada uno de ellos, y mi profesor mencionó que en el Parque de las Ciencias de Granada, que es como una especie de museo súper guay, hay un experimento desde hace más de 20 años que consiste en una especie de esfera de cristal que recrea un sistema cerrado. Aunque en realidad es un sistema semicerrado, porque un sistema cerrado es aquel en el que ni entra ni sale materia ni energía, y en este caso no entra ni sale materia, no entra nada físico, pero sí que está entrando energía en forma de luz. Los seres vivos somos sistemas abiertos porque necesitamos ese flujo constante de materia y energía. Los ecosistemas en sí son abiertos, están todo interactuando entre sí y no podemos vivir aislados, nos moriríamos. Pero también podríamos considerar a lo mejor el planeta Tierra como un sistema también semicerrado, porque realmente no sale materia, no entra materia más allá de algunos objetos extraterrestres tipo meteoritos de vez en cuando. El caso es que en este experimento del Parque de las Ciencias solo conviven 3 especies, entonces es un sistema realmente simple, bastante extraño. Son camarones, algas y bacterias, las algas haciendo la fotosíntesis con la luz que entra, las bacterias descomponiendo y eso, sin entrar nada, o sea, es completamente hermético. Llevan sobreviviendo más de 20 años, generaciones y generaciones de estas especies sucediéndose continuamente, y es bastante espectacular que funcione algo tan simple. A raíz de eso a mí me surgieron muchas preguntas y le pregunté que cuál sería el ecosistema cerrado o semicerrado más simple posible para un ser humano. Y le pareció una pregunta bastante difícil de responder, pero es un hombre muy inteligente y enseguida le vino a la cabeza un experimento que se realizó a principios de los 90 en Arizona, Biosphere 2, Biosfera 2. Era una obra de ingeniería alucinante más que científica, porque desde el punto de vista científico fue bastante fracaso, aunque siempre se aprenden cosas, pero desde el punto de vista de la ingeniería era alucinante porque se creó una estructura completamente hermética en la que no entraba ni salía materia, no entraba el aire. Tenían el oxígeno y el CO2 necesario con las plantas necesarias. Querían ver cómo podían sobrevivir los seres humanos en un lugar así. Y hubo 2 experimentos, uno que duró 2 años y uno que duró tan solo unos meses. Había alrededor de unas 9 personas, incluidos médicos y algún científico, en menos de 1,5 hectáreas. O sea, era un experimento realmente bastante pequeño. Durante 2 años viviendo se recrearon ecosistemas como desiertos, sabana, océanos, bosques. Y también había como una especie de ciudad con oficinas para los humanos que vivían allí y zonas de cultivo. Así que era bastante complejo para lo pequeño que era el lugar. Y el caso es que hubo bastantes problemas, tanto a nivel físico, por falta de oxígeno, falta de alimentos, hubo bastantes problemas con eso, pero sobre todo, al menos según mi profesor, el mayor problema fue el social, que realmente es un poco triste y gracioso y de esperar, la verdad, era bastante de esperar. El mayor problema fue el social. Hubo muchísimos enfrentamientos entre los seres humanos que allí convivían, grupos enemistados, y bueno, a nivel antropológico pues fue un experimento bastante interesante.
Somos más complejos de lo que pensamos, no solo los seres humanos, los seres vivos en general, pero quizá podemos ser más simples también de lo que pensamos. Y eso sería todo. Comentad si queréis lo que os haya parecido más interesante. Compartid conmigo si también os apetece las cosas que vosotros vayáis aprendiendo sobre ciencia o sobre cualquier cosa. Me encantaría que mi canal fuese algo completamente multidireccional y que todos aprendiésemos de todos. Y también corregidme si lo veis necesario, eso siempre. Y espero que os haya gustado mucho. Os veré en el siguiente vídeo. Se me había olvidado. Mantened siempre la curiosidad.